Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta charla sobre el caos económico y la reingeniería del cambio financiero. Es para mí un verdadero placer estar con todos ustedes esta tarde. Un tema, pues, de relevancia muy actual. Vamos a hacer un recorrido por la historia para tratar de entender cuáles han sido los efectos, las circunstancias de las principales crisis económicas que han generado pues mucho caos, muchos estragos a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, Me gustaría iniciar comentando el significado del término caos, que desde su origen etimológico se deriva del griego caos, término que era utilizado para referirse a un abismo profundo y oscuro. En la mitología griega se establece que Caos era una divinidad sin personalidad que fue la encargada de darle forma a Erbo, el dios de las tinieblas, y a Nix, la diosa de la noche. Por lo general, caos alude a la falta de orden, a la desorganización o al desconcierto. Caos es carecer de estructura, de lógica o de criterios. Muchas veces esta palabra se vincula a la inexistencia tal vez de una autoridad que establezca ciertos límites. Incluso en el ámbito de las matemáticas y de la física, se llama caos al comportamiento impredecible y que parece ser errático de distintos sistemas que varían de acuerdo a las condiciones iniciales. Este comportamiento es determinista, pero la apariencia de los fenómenos siempre, en todos casos, será totalmente aleatoria. La ingeniería es la habilidad que se tiene para poder resolver de forma creativa una determinada problemática. Cuando hablamos de ingeniería financiera, ya más puntualmente, hablamos de un proceso de solución de problemas complejos destinados a la optimización de los recursos de una entidad. La reingeniería, por su parte, es la reestructuración de un proyecto. Puede ser la estructura de una empresa, tal vez de alguna institución, pero siempre tiene como finalidad mejorar los resultados o los beneficios económicos. Ingeniería y reingeniería, dos conceptos muy importantes para lo que está sucediendo hoy en día. La reingeniería reestructura o reinventa los procesos o paradigmas generados por el caos de una crisis financiera, la cual es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida considerable del valor en instituciones o activos financieros que tienen una influencia decisiva en la marcha de los negocios y de la actividad financiera y económica en general, el cual puede provocar un desequilibrio fundamental entre la demanda de financiamiento que realizan sujetos económicos y la oferta que hacen las entidades o intermediarios financieros. Así, las crisis financieras suelen darse inicialmente pues, en un país, aunque en las actuales condiciones es muy normal que se contagie casi de forma inmediata a otros países y que se extienda por todo el planeta y adquiera un carácter de tipo global. Así, esta tarde hablaremos sobre el análisis de las principales crisis financieras y la reingeniería de los paradigmas financieros. Por tal motivo, vamos a hablar de los orígenes y efectos de una crisis financiera. Por lo general, las crisis financieras se inician en el sector financiero. Su origen inmediato puede ser pues, muy variado, pero suele estar relacionado con el riesgo inherente al funcionamiento incierto de los precios, de los tipos de interés o de cambio, del crédito o de la propia liquidez. Eh, Una crisis puede originarse en cualquier mercado como consecuencia de cambios inesperados en los precios de las mercancías, por ejemplo. Los tipos de interés, como decíamos, o el tipo de cambio, en los precios de los activos, en la aparición más o menos repentina de nuevas oportunidades de negocio y en circunstancias o shock excepcionales como los que estamos viviendo actualmente.
como ven, un tópico de actualidad muy importante. Cuando se desencadena una crisis financiera, sus efectos pueden ser diversos, de diferente magnitud, circunscritos al ámbito financiero. Suelen estar acompañados de un incremento del riesgo y la incertidumbre. Riesgo, haciendo un pequeño paréntesis, lo debemos entender como aquella probabilidad de perder. Pero ¿por qué no? Cambiando el paradigma, también podríamos hablar de riesgo como una oportunidad de ganar. Cuando nosotros estamos analizando el riesgo, siempre nos vamos hacia la parte de pérdida, lo negativo. Pero a partir de este momento debería de cambiar nuestro paradigma y pensar en la palabra riesgo oportunidad. Riesgo e incertidumbre van de la mano. El no saber qué es lo que va a pasar mañana nos genera mucha angustia. Y eso puede de alguna manera elevar el riesgo de no saber qué es lo que va a suceder. Pero repito, si nosotros somos capaces de cambiar el paradigma de la palabra riesgo, podríamos hacer muchas cosas a favor de nuestras organizaciones. Recuerden, riesgo, sí, puede ser la probabilidad de pérdida, pero también la probabilidad de ganar. Pensemos en el ejercicio de lanzar una moneda al aire. Tenemos la probabilidad de ganar, pero también tenemos la probabilidad de perder en un 50 y 50. Y hay muchos dichos de que el que no arriesga no gana, etcétera, etcétera. A partir de este momento me gustaría cambiar su paradigma respecto a la palabra riesgo y empezarla a analizar bajo un concepto de cambio de paradigma. Vamos a realizar ese recorrido que les comentaba por la historia para analizar las principales crisis financieras que han afectado al mundo desde tiempos, bueno, siglos y siglos de historia. Debo decirles que desde tiempos inmemoriales las crisis están presentes en la vida del ser humano. Pero digamos que desde 1637, cuando una euforia por la especulación con bulbos de tulipanes, lo pueden imaginar, en los Países Bajos, creó la primera burbuja datada en la historia. Hay antecedentes todavía más atrás sobre crisis y fenómenos que afectaron la economía del mundo. Pero vamos a partir de 1633. Es la primera crisis, repito, que se tiene constancia, está datada en la historia, y bueno, a partir de ahí podríamos hacer un recorrido, hay muchísimas más, no nos daría el tiempo en este espacio para hablar absolutamente de todas, pero sí voy a hablar de las más principales y los efectos que ha tenido en la economía del ser humano. El sistema económico ha continuado repitiendo las mismas estructuras y pasos. Las crisis financieras se han sucedido en los últimos siglos, cada vez más virulentas, cada vez más contagiosas. Y estamos en un momento en donde una de las crisis más fuertes que no tiene antecedentes están gestando en nuestro mundo y pues los estragos todavía ni siquiera se pueden cuantificar. Vamos a iniciar entonces justo en el año de 1637 con la crisis denominada la tulipamanía holandesa, así le llamaron. En ese entonces, los bulbos del tulipán, la flor, se convirtieron en un valor especulativo que todo el mundo quería poseer. ¿Por qué? Bueno, uno de ellos podía llegar a valer 3,000 florines, más de 50,000 euros actuales, imagínense. Unos pocos inversionistas se retiraron, se creó pánico, los precios cayeron y miles de personas se arruinaron. Repito, esta crisis de los tulipanes es, digamos, en la época moderna de las crisis, pues la que se tiene mayor relevancia o mayor recuerdo histórico. 1637, imagínense. Más adelante en el tiempo nos vamos hasta 1720 con la burbuja de los mares del sur. Ustedes saben que en ese entonces el comercio por vía marítima pues era esencial. En Inglaterra se creaba la Compañía de los Mares del Sur, así se llamaba, y en Francia la Banque Royale, para poder absorber y comercializar la deuda pública de los dos estados y sus empresas. Sin embargo, estas empresas quebraron y arrastraron a toda Europa a una gran recesión. Imagínense el que dos compañías, en este caso marítimas, quiebran y traen como consecuencia un oleaje de crisis que se expande por todo Europa. Más adelante, en la época
más reciente, en el año 2000, hablábamos de debacles financieras como lo que es la empresa Enron, la caída del banco Barings, en fin, muchas compañías que por su tamaño, por su naturaleza, por su complejidad, pues llegan acá y bueno, pues tienen un impacto en la economía de todo el mundo. Eh, Seguimos adelante con el año 1873, conocida como la primera gran recesión. Pareciera que el tiempo no ha avanzado. Todo esto nos recuerda a lo que está sucediendo el día de hoy. La primera gran recesión, imagínense, el año 1873, cuando la desmonetización de la plata en Alemania y Estados Unidos generó que inversiones especulativas en el sector del ferrocarril, la guerra franco-prusiana y la pérdida de propiedades en los grandes incendios de Chicago y Boston, entre otros factores, vaciaron la reserva de muchos bancos americanos. La quiebra financiera de Viena en ese año provocó que la crisis se extendiera por toda Europa. Estamos dando brincos por siglos, pero me gustaría que empezáramos a ver la brecha entre año y año. Nos brincamos al año de 1901, el pánico de 1901, también conocido como el primer crack de la Bolsa de Nueva York. Fue causado por una lucha entre E. H. Harriman, Jacob Schiff y JP Morgan por el control financiero del ferrocarril del Pacífico Norte. Imagínense, los grandes banqueros acabaron de llegar a un acuerdo, pero miles de pequeños inversores, como siempre, los grandes inversionistas, fueron los que de alguna manera, pues, se vieron perjudicados, se vieron totalmente arruinados. Un par de décadas más, estamos hacia el año 1929. Crack del 29 o la Gran Depresión, así le llamaron. 1929, 2020, como que esto está teniendo una especie de patrón temporal muy interesante. Se le conoció como la mayor crisis, incluso fue la más larga y la que afectó a un mayor número de países en todo el siglo XX. Imagínense, sucedió en los años 20 y tuvo repercusión durante muchas veces. Los grandes márgenes y beneficios que daba la especulación bursátil desde 1925 se truncaron, se cortaron con los desplomes del 24 de octubre del 29, el famosísimo llamado Jueves Negro. 5 días después, también conocido como el famoso Martes Negro, el contagio hizo temblar las bolsas de todo el planeta. La recesión se sintió hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Al hablar de los años 20, al hablar de las crisis del siglo pasado, también estamos hablando de una red, una sincronía entre diferentes países en diferentes latitudes. Como les comentaba, una crisis financiera se puede gestar en un país, pero ahora con todo lo que tenemos de comunicación, con todos los lazos de comercio que hemos tenido siempre con el mundo, pues una crisis tiene un efecto dominó y le va pegando a otros países. El crack del 29 o la Gran Depresión, pues fue uno de los que de alguna manera tuvieron una repercusión en prácticamente todo el mundo. Además de que acuérdense que en ese entonces la Primera Guerra Mundial ya estaba por ahí y viene otro gran conflicto bélico en el mundo. Estamos hablando de 1939. Quiero que observen cómo el estrecho temporal es menor cada vez. Los saltos cuánticos son cada vez más pequeños. Estamos hablando ahora de 1939, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global. Se desarrolló entre 1939 y 1945. En este conflicto se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo. Una guerra mundial, incluida todas las grandes potencias, obviamente, agrupadas alianzas militares, enfrentadas unas con otras, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje, bueno, un caos, un periodo en donde el mundo se estancó en una de las más profundas crisis económicas registradas. Como ustedes pueden ver, cada vez hago más hincapié en que una crisis es peor que la otra. Estamos hablando de los años 30, Segunda Guerra Mundial.
que, bueno, pues con todo lo de la industria bélica, muchos sectores industriales simplemente se dejaron a un lado y pues esto trajo consigo un muy fuerte retroceso en la parte económica en el mundo. De ahí vamos a brincar al año 1994. ¿Por qué es interesante este año? Bueno, se le conoció como efecto tequila y tiene que ver directamente con nuestro país. El famosísimo efecto tequila. En esta crisis, el 1 de enero de 1994 fue cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Los gobiernos mexicanos se endeudaron con bonos referidos al dólar para mejoras de infraestructura, atraer a los inversionistas, pero cuando el peso se hundió, la deuda prácticamente se hizo impagable y arrastró la economía. En ese entonces, el presidente Bill Clinton tuvo que inyectar a la economía mexicana 20,000 millones de dólares, imagínense, para que reflotara y que no arrastrara a otros países. Una crisis aquí en México que tuvo una repercusión a nivel internacional. Afortunadamente se pudo frenar el efecto, sin embargo fue muy conocido y en aquel entonces estábamos hablando también de los famosísimos nuevos pesos. Sí, Cassandra. Profesor, me gustaría hacer una pausa para saber si aquí todos vamos claros respecto al tema. En el chat tenemos una duda y poder Claro que sí, compartir con todo la gusto. pantalla para que nuevamente quien no se ha inscrito al grupo para poder observar el chat lo haga en estos momentos. Muy Entonces, bien. voy a dar lectura a la duda. Nos dice por aquí primero Jerry. Sería interesante contar con el dato de los tiempos en que se dieron las recuperaciones de cada una de ellas, haciendo referencia a las crisis. Y Muy bien. Samuel Corona nos dice, duda, México con la 4T entró en recesión y en crisis con aumento del 0,1% con la entrada del COVID. Hay desempleo, hay carencias, aumentan los intereses, el TC. ¿Cómo debería actuar el empresario en estos momentos? ¿Qué mecanismos debe seguir para no morir ni subsistir? Esto para el 2020 o 2021. Y finalmente, César Banda nos dice, también sería muy interesante saber qué factores ayudaron a la recuperación de la crisis y qué fue cambiando en la parte económica con cada una de ellas. Son las dudas que tenemos al momento, profesor, y también pues ya más personas se están uniendo al grupo. Podemos continuar con las respuestas y a su vez con la presentación. Muy bien, muy bien. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, sin dudas. Yo ya sé que están ansiosos por saber qué fue lo que sucedió entre crisis y crisis para salir adelante, puesto que estamos en un proceso de tratar de salir adelante de una de ellas. Desde la época de los tulipanes, pasando por la guerra, y aquí quiero hacer un paréntesis en relación a tiempos. Eh, Entre crisis y crisis que les he estado mostrando, pues se dieron en fechas intermedias, pues otro tipo de crisis, como les comentaba, han sido muchas. La verdad es que no nos daría tiempo para analizarlas todas, pero eh, siempre, de alguna manera, el mundo ha buscado la forma de salir de estos problemas o de estos caos generados en la economía por crisis derivados, si ustedes se fijan, desde una simple flor, un conflicto bélico y ahora una pandemia por un virus. Son muchas las situaciones o circunstancias que generan una crisis financiera, cada vez más fuertes, cada vez más rudas. Al final de la presentación ustedes van a ver ahí una tabla en donde la crisis que estamos viviendo, comparada contra las crisis anteriores, pues no tiene precedente. Sin embargo, se ha dicho siempre de que la economía ha salido adelante de una o de alguna otra forma. Eh, Cuando salíamos, por ejemplo, de la Gran Depresión, entrábamos a los conflictos bélicos, salíamos de los conflictos bélicos, venía lo del problema del petróleo, eh, eh, y básicamente la economía ni siquiera se le daba el tiempo suficiente para poder decir que habíamos salido adelante. Yo desde que tengo uso de razón,
humanidad siempre ha estado en crisis, siempre hemos estado en crisis. Que yo sepa, nunca hemos salido de una. ¿Qué tan rápido se recupera una economía de una crisis? Bueno, va a depender de muchas cosas, pero básicamente en la disciplina de las políticas económicas o financieras que se sigan en esos países. Aquí quiero contarles, por ejemplo, que las economías de Alemania y Japón se recuperaron pese a que fueron devastadas en un conflicto bélico, y a eso se le conoce como el famoso retorno a cero. Y en un retorno a cero, nosotros tenemos dos opciones: o seguir como estábamos o buscar la manera de hacer las cosas mejor. Vean cómo está Alemania, pese a todo lo que hay actualmente, vean cómo está Japón, dos economías que fueron devastadas a través de una guerra. Y sin embargo, regresaron a ese retorno a cero y empezaron a crear o a idear mecanismos o estrategias que los ayudaron a ser grandes potencias. ¿Por qué hacer este análisis o este recorrido a través de la historia? Bueno, porque debemos de aprender de nuestra historia para ver qué es lo que sucedió en el pasado y qué podemos hacer el día de hoy. Cuando hablamos de caos, tenemos que hablar de un desorden. Bueno, pues ordenemos las cosas, empecemos a ordenar las cosas. ¿Qué fue lo que hicieron los países? Pues ponerse a trabajar. Hay países que pese a que fueron devastados, salieron adelante. Hay otros países que desafortunadamente no entendieron la lección y seguimos cada vez más y más hundidos en ese caos que cada día se ve menos ordenado. Si nosotros entendemos la cultura de los japoneses, entendemos la cultura de los alemanes, su filosofía es a través de trabajo y esfuerzo, disciplina sobre todo. Y eso es algo que las economías latinoamericanas desafortunadamente no tenemos. ¿Cómo salimos de una crisis? Con orden y disciplina. Por eso es muy importante que hoy hablemos del concepto caos. El caos hace referencia a un desorden. Bueno, pues vamos a ordenar las cosas. Trabajo, evolución, desarrollo tecnológico, innovación. Yo les hago una pregunta y antes de continuar, yo les hago una pregunta de reflexión. ¿Qué hace México? Y escuchen bien la palabra, ¿qué hace México? ¿Qué es lo que nosotros le aportamos al mundo? Y que yo sepa, no le aportamos tecnología, no le apostamos al desarrollo tecnológico, no le apostamos a muchas cosas que otros países desde hace mucho tiempo sí le apostaron. Y eso es lo que les ha ayudado a salir de las crisis más rápido que a otros. México, desafortunadamente, tiene que comprar toda la tecnología. Poca tecnología que desarrollamos aquí, pues es, disculpen la expresión, pero hasta cierto punto rudimentaria. ¿Cómo la industria mexicana podría competir contra la gran industria robotizada de Japón o en Alemania? Es complicado, y esa es la gran diferencia entre el primer mundo y los mercados emergentes. Se les llama mercado emergente porque, bueno, pues no nos gusta que nos digan tercermundistas o en vías de desarrollo. Entonces ahora nos hablan de mercados emergentes. ¿Qué es el mercado emergente? Pues todas aquellas culturas económicas que no han evolucionado y que son muy dependientes de otras economías. Por eso dicen que cuando Estados Unidos le da gripe a México, le da pulmonía. Pues sí, porque desafortunadamente somos una economía muy dependiente de otras naciones que sí se han preocupado por el desarrollo e innovación tecnológica, que es lo que los ha ayudado a salir de una crisis más rápido que otros. Todavía nosotros estamos sufriendo los grandes estragos en los años 90 del famoso efecto tequila, no nos hemos recuperado el tipo de cambio. Si nosotros vemos un gráfico de la evolución del tipo de cambio, pues no hemos visto una evolución satisfactoria. ¿Cuánto tiempo está pasando para poder, de alguna manera, salir adelante? Ahorita lo van a ver con las fechas, cada vez el estrecho entre una crisis y la otra es menor. Y si apenas estamos saliendo de una crisis, ¿qué creen? Ahí viene otra y todavía muchísimo más fuerte. Sí, Cassandra. Profesor, vamos a continuar con la sesión. Muy Agradecemos bien. la aclaración de las dudas. Dejaremos las preguntas para el final. Perfecto. ¿Pueden Ya ver puede- entonces la presentación, Cassandra? Sí, ya puede proyectar la presentación, profesor. Muy bien. Ahí está. 1994, efecto tequila, año en donde entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hasta la fecha seguimos sufriendo los estragos de esta crisis. 1994.
De ahí vamos a dar un brinco a 1997. Fíjense el tiempo entre crisis y crisis. Apenas algunos países están saliendo adelante cuando ya se está presentando otra crisis, repito, cada vez más cruel, más dañina. 1997, también conocida como el efecto dragón, cuando se dieron las crisis financieras asiáticas, eh, el efecto dragón y lo que hasta el momento se había llamado, denominado el milagro económico asiático se derrumbó, entre otras muchas cosas, por la debilidad de sus monedas frente al dólar. La devaluación de la moneda tailandesa fue la primera, le siguieron Malasia, después fue Indonesia, Filipinas. El contagio se notó en casi todos los países de Asia y en las bolsas de todo el globo, lo que llevó a llamar a la primera gran crisis de la globalización. Fíjense, 1997. El mundo se estaba enfrentando a una situación problemática y resulta que en el año 2000 nos encontramos con la famosísima burbuja.com. Estamos hablando del año 2000. Ustedes observan la brecha. Si nosotros hacemos un promedio entre una crisis y la otra, en promedio están transcurriendo 10 años. Esta crisis que estamos viviendo actualmente se tardó 2 años, pero desde 2 años antes ya se venía especulando en una crisis. No sabíamos qué es lo que la iba a detonar, pero ya se hablaba de una crisis muy fuerte. ¿Qué era la burbuja.com? Bueno, pues todo el mundo atraído por las nuevas empresas de Internet y la economía digital, los inversionistas encontraron en esta nueva industria pues el lugar perfecto para invertir. Llega la tecnología al mundo, el Internet y todo quería formar parte del negocio. Los grandes movimientos especulativos convirtieron rápidamente este mercado en una burbuja que fue creciendo. Al no dar los resultados esperados, los inversionistas se espantaron, huyeron. En el año 2000 empezaron a caer todo este tipo de valores. El Nasdaq, que es la bolsa de empresas electrónicas, pasó de cotizar por encima de los 5,000 puntos en el año 2000 a 1,300 en octubre del 2002. Imagínense, cerca de 5,000 empresas.com, famosas empresas basadas en tecnología de Internet, cerraron. Año 2000. Vean, 2008, la famosa crisis subprime. Es la denominación de la crisis que tuvo su inicio en el mes de septiembre del 2008. ¿Ya vieron el tiempo? Los orígenes de la crisis se encuentran en una burbuja y la sobrevaluación de unos activos del tipo inmobiliario. Los precios de la vivienda en Estados Unidos. Esto vino a sumarse a un entorno de muy bajos tipos de interés que incentivó de alguna forma el endeudamiento de las familias y la concesión rápida y fácil, no prudente, de préstamos y créditos por parte de las entidades financieras en Estados Unidos. Era súper fácil obtener préstamos para adquirir bienes inmuebles que se concedieron a un segmento denominado justo subprime, que no es otro más que de los clientes de baja o escasa solvencia. Y por lo tanto, pues era de altísimo riesgo. Obviamente estamos hablando de un riesgo de no pago. Estos activos con tan alto nivel de riesgo, una vez que resultaban impagables y entraban en el balance de actividades financieras como pago de la deuda a un valor bastante por debajo de la misma, se les llamó activos tóxicos. Imagínense, soltamos los créditos y con eso vamos a hablar sobre lo peligroso que es soltar créditos así al por mayor a una economía o a un sector que no está listo, no está preparado, no tiene las características necesarias para poder pagar sus deudas. Activos tóxicos. Cada vez hablamos de conceptos más sofisticados. Pues sí, las malas prácticas bancarias, el empleo de vehículos conocidos como fuera de balance y otros complejos entramados financieros, producto de la ingeniería financiera, pues generaron un volumen de activos tóxicos que se extendieron a los balances de entidades financieras de todo el mundo a través de procesos de titulización, avalados por unas calificaciones extremadamente benévolas por parte de las agencias de rating y garantizados por entidades que justo ahora se encuentran en quiebra o cercanas a esa situación. Fíjense todo lo que implican.
Adicionalmente, los organismos reguladores pues han fallado en su función de controladores y supervisores de las prácticas empleadas por parte de los agentes financieros. Las consecuencias inmediatas, pues, fue el incremento de las tensiones en los mercados de todo el mundo, incertidumbre al final del día, una reducción drástica de la liquidez y, por lo tanto, la contracción del crédito. Todo lo que se puede generar por una crisis económica. Independientemente de cuestiones, actuaciones y decisiones concretas, en el fondo de esta situación subyace una falta de ética en todos los sentidos, por parte de todos los actores del sistema financiero. Esto es una cuestión imprescindible para generar confianza a los ahorradores e inversores. Si no hay ética, hay corrupción, y si hay corrupción, pues hay muchos problemas. Ahora, con lo de la pandemia del coronavirus, se ha puesto a la economía global en un sorprendente estado de suspenso. Los países más vulnerables del mundo, pues son los que van a sufrir los daños cada vez más intensos. Las empresas, pues a falta de ventas, tienen que despedir a sus empleados, los hogares no cuentan con ingresos suficientes, gastan pues lo poco que tienen y básicamente en alimentos. Los inversionistas internacionales abandonan el barco, abandonan a los llamados mercados emergentes a un ritmo nunca visto desde las crisis del 2008. Esto está provocando una disminución en el valor de la moneda y obliga a las personas a pagar más por bienes importados como alimentos y combustibles. Desde el sur de Asia hasta África y América Latina, la pandemia confronta a los países en desarrollo con una emergencia de salud pública. Todo esto combinado con una crisis económica y cada una agrava los efectos de la otra. Las mismas fuerzas actúan también en las naciones ricas. Sin embargo, en los países pobres, donde miles de personas viven al borde de la calamidad, incluso en épocas de bonanza, los peligros pues se van a hacer todavía más amplios. La redefinición de los paradigmas hace latente la necesidad del conocimiento sobre la adecuada gestión de los recursos, la ingeniería y la reingeniería financiera, así como la administración de riesgos y la planeación financiera, son la respuesta clara y concreta para poder anticiparnos a las crisis que vienen. Repito, cada vez más letales, cada vez más crueles, cada vez más devastadoras. Y la pregunta concreta aquí es, ¿están ustedes preparados para lo que viene? Con esto, pues en realidad los estoy invitando a realizar una profunda reflexión. Piensen en la mejor inversión que pueden hacer hoy para su futuro y el futuro de sus organizaciones. La capacitación en temas de ingeniería, reingeniería financiera, riesgo, planeación financiera, son vitales para que el futuro no nos tome de sorpresa. En épocas de debacles financieras, en el año 2000, que fue cuando tuvo un mayor realce a todo este tipo de conceptos, con las debacles financieras de instituciones, de empresas, de instituciones financieras muy fuertes, se empezó a dar mayor importancia a lo que era la administración integral de riesgos. ¿Que ya existía? Sí, pero no se llevaba como debería de ser. La falta de ética, malos procesos, malas prácticas en las organizaciones llevaron a que colapsaran los sistemas. Y a partir de ese entonces empezaron a llevar acuerdos a nivel internacional, los famosos acuerdos de Basilea, en donde de alguna manera los países preocupados en todas esas problemáticas de crisis, pues trataban de poner un freno a todo este tipo de situaciones. Ahorita estamos muy preocupados por el COVID-19, estamos muy preocupados por la inminente crisis económica que tenemos en la puerta, pero vienen crisis todavía más fuertes. Las organizaciones, las personas que no estaban preparadas, ahorita están haciendo pues lo que está en sus manos, están incluso creando o improvisando soluciones a los problemas. Pero si nosotros le hubiéramos puesto mayor énfasis, mayor interés, repito, a temas de administración de riesgos, ahorita las organizaciones, las empresas, tendrían el suficiente poder económico para poder subsistir de esta crisis, de este caos. El éxito de las empresas que lograron subsistir, como me lo preguntaban hace rato, es que planearon,
planificaron, administraron adecuadamente sus riesgos y sobre todo echaron mano de la ingeniería financiera para poder hacer coberturas financieras. Cuando hablamos de coberturas financieras, estamos hablando de terrenos de la ingeniería financiera en donde la creatividad para poder innovar instrumentos de inversión y de cobertura para evitar que las empresas se vieran en el colapso en el que se están viviendo hoy en día. Si las organizaciones y las entidades hubieran hecho caso hace un par de años de que ya se venía una crisis de esta magnitud, otra cosa sería y a lo mejor el efecto no sería tan fuerte como el que estamos viviendo. Pero desafortunadamente muchas organizaciones, muchas empresas que viven al día, pues nada más están preocupados en tener ingresos y salir de sus egresos, pero al final de cuentas las finanzas, la cultura financiera, tiene que ser la herramienta fundamental para poder salir adelante de cualquier crisis, como lo hicieron las grandes potencias, que ahorita tienen problemas como todos, sí, pero unos tendrán unos problemas más fuertes que los otros. ¿Cuál fue la clave? Pues la anticipación. No se trata de leer el futuro, no se trata de tener una bola de cristal, pero si ustedes observan y si hacemos un promedio de todos los años de crisis, aproximadamente en cada 10 años se está generando, se está gestando una crisis de esta naturaleza. Entonces la pregunta es, el cisne verde que viene, el concepto de cisne verde que viene, que está en función a cambios climáticos, pues ya deberíamos estar ahorita preocupados en ver qué es lo que vamos a hacer para que la siguiente crisis, que repito, es más violenta que la que vamos a vivir ahorita, pues nos agarre de sorpresa. Ahorita tenemos que salir del paso, tenemos que ser muy creativos, tenemos que innovar, tenemos que crear y cambiar el paradigma para que nosotros podamos generar soluciones óptimas en nuestras organizaciones que le ayuden a salir adelante. Pero cuidado porque, repito, las crisis que vienen son todavía más crueles. Entonces la pregunta es, ¿están preparados para todo? ¿Están preparados para hacer frente a las nuevas contingencias? Se está especulando, hoy fue un virus, mañana podría ser una guerra por el agua, podría ser por cambios climáticos, podría ser por el uranio. Decía Einstein que la siguiente guerra mundial la íbamos a pelear con palos y piedras, imagínense. Entonces, ante una situación de análisis histórico de las crisis, pues en los años 20, después de la Gran Depresión, vinieron las grandes guerras, porque no pensar o considerar que en los próximos años se podría desatar una crisis bélica como hace 100 años, porque recuerden que hay patrones cíclicos. Y otra cosa muy importante, en épocas de crisis unos ganan y otros pierden. Pierden los que no están preparados, los que nunca aprovisionaron, los que nunca estuvieron atentos, los que no se anticiparon, y ganan los que sabían que algo así iba a suceder y le apostaron a la innovación, y le apostaron a la inversión tecnológica, y le apostaron al futuro. Y eso es lo que va a sacarnos adelante de las crisis. ¿Qué periodo de tiempo pasó entre una crisis y otra? Bueno, ustedes vieron el lapso de tiempo, apenas nos recuperábamos y ya venía la crisis siguiente, ¿no? Ni siquiera nos daba el tiempo suficiente para poder reaccionar. Ya teníamos encima la siguiente crisis. Y tal vez en los próximos 10 años, tal vez 8 años, estemos sentándonos a otra nueva crisis. Y entonces estaremos cuestionándonos qué fue lo que no hice para poder soportar esta crisis. Mucha gente me dice, oye Ángel, y si tú sabías que en 10 años iba a pasar una crisis como esta, ¿por qué no nos anticipaste? Claro que los anticipé. Y hubo muchas entidades, muchas empresas que con la innovación tecnológica financiera, con la ingeniería financiera, con la reingeniería de los procesos financieros, lograron generar instrumentos de cobertura financiera muy importantes, los famosos derivados, conceptos que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo entender, pero por eso hay que aprenderlos, por eso hay que estudiarlos, por eso hay que poderlos aplicar para que las crisis no sean tan devastadoras como lo que estamos viviendo. Yo realmente los invito a que hagan esta reflexión. Estamos listos para la crisis, no la que viene, no es la del siguiente mes, es la crisis que viene en los próximos años. Ustedes estarán al frente de sus organizaciones, estarán al frente de las finanzas de esas organizaciones y tenemos que ser los profesionistas que dotemos a esas organizaciones
de soluciones creativas que las ayuden a salir de este caos económico que se está gestando. Muchas gracias por su atención. Yo quedo a sus órdenes. Un fuerte abrazo a todos. Cassandra, si tienes alguna duda, por favor, los escucho. Muchas gracias, profesor. Sí, ya tenemos dudas en el chat. Me gustaría comenzar a darles lectura y si quieren la vamos resolviendo de una a una. Sí, claro que sí. La primera, ¿cómo hacer un plan financiero o qué aspectos debemos tomar en cuenta? ¿Cuál es la mejor inversión en estos momentos? Bueno, cuando hablamos de planeación financiera, hablamos de toda una estructura que nos va a llevar a mejores resultados o a optimizar los recursos que actualmente tenemos para poderlos exponenciar hacia el futuro. La herramienta de planeación financiera tal cual, pues es la que nos va a ayudar a estructurar procesos para poder anticiparnos ese futuro. Desde cómo saber si voy a tener ingresos, cuánto voy a gastar, qué pasa si yo hago una inversión en una máquina, en infraestructura, qué beneficios son los que vamos a obtener. Repito, antes que cualquier otra cosa, antes de que cualquier otra materia muy compleja, debemos hablar de disciplina financiera. La cultura financiera ya existe, lo que no existe mucho es la educación financiera y debemos empezar por ahí. La disciplina es fundamental para que, a ver, ¿cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo los voy a proyectar a futuro? ¿Y cómo me voy a ver en unos 8 o 10 años? Y el proceso de planeación financiera nos va a ayudar para que nosotros podamos anticipar todos estos acontecimientos, simulando, haciendo una serie de regresiones, simulando, viendo cómo se verían mis estados financieros de aquí a los 5 próximos años, a los próximos 10 años. Mi empresa va a tener éxito, voy a seguir teniendo ingresos y qué tal si se atraviesa un virus y se frena la economía. Para eso es todo un proceso de planeación financiera. Hay cursos especializados para que ustedes aprendan a determinar este proceso tan complejo de planeación. Pero cuidado, planear no nada más es andar ahí como que dando vueltas en el cielo. Planear significa trazar un camino para llegar a ciertos objetivos. Lo mejor para lograr esos objetivos es la disciplina, entender qué es lo que tengo, disciplina financiera, en el sentido de que, pues para salir del problema vamos a deshacernos de los empleados. No, 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 no. Vamos a crear, vamos a invertir. ¿En qué vamos a invertir? Bueno, el día de hoy estamos viendo negocios que se están replanteando su propia existencia. Ya vieron que el futuro está basado en la tecnología, ya vieron que el futuro podría mantenerse incluso en el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con minería de datos, todo lo que tiene que ver con la estructura tecnológica financiera, es lo mejor en lo que nosotros podemos invertir hoy en día. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Por este lado Sí. nos comentan si puede comentarnos un poco sobre la nueva moneda de China y cómo impactará la economía. Miren, la nueva moneda en China, al igual que las nuevas monedas que están de moda, no es otra cosa más que un intento de poder escalar al siguiente nivel en cuanto al comercio. Desde el trueque, pues se ha estado innovando en diferentes sistemas o mecanismos para poder hacer más eficiente el proceso de comercio. Hablábamos de semillas, después quizá metales preciosos, llegamos a la conversión de moneda a papel moneda, hablamos de dinero plástico, las tarjetas, en el futuro hablaremos de chips, hoy en día ya tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos celulares para poder realizar este intercambio comercial, hablamos de las criptomonedas, que es a lo mejor de muchas personas, y así, a lo largo del tiempo, hemos estado tratando de innovar medios de pago que sean cada vez más eficientes para que el comercio sea más eficiente. Y si estamos hablando de una economía global, necesitamos instrumentos o medios que nos ayuden a realizar este comercio de una manera más ágil. Así sea la moneda de Facebook, así sea la moneda de China, así sea la moneda que sea.
lo primero que debemos de tener en mente es que debe de ser una moneda que debe de respaldada por algo. Todas las monedas o el dinero que ustedes tienen en este momento en su bolsillo, en su cuenta bancaria, está respaldada por algo. En el pasado, pues era oro, después fue petróleo, después fue el Producto Interno Bruto. La pregunta que yo les hago, ¿y qué respalda una criptomoneda? Una criptomoneda, al final del día, pues es eso, virtual. Y de alguna manera no hay nada que la respalde. Y si sube el valor de la criptomoneda es porque hay especulación y porque todo el mundo le quiere entrar, como lo de la burbuja.com, ¿se acuerdan? Todo el mundo le quiere entrar a la criptomoneda, pero fueron creadas con la intención de ir contra el propio sistema de pagos. La criptomoneda surge con la intención de salir de todos los parámetros conocidos de forma rebelde, si ustedes lo quieren ver así. La pregunta es, ¿qué respalda a una moneda de esta naturaleza? China obviamente tiene con qué respaldar su moneda. La Unión Europea en su momento creó el euro con la intención de hacer un frente común a la moneda más fuerte, que desde todo el tiempo sabemos es el dólar. La Unión Europea lanza el euro con la intención de hacer más eficiente su proceso comercial en el mundo. Estados Unidos no dijo ni una palabra cuando se lanzó el euro. El euro empezó a aumentar su valor y de repente estaba por arriba del dólar. Yo les pregunto a ustedes, si van a hacer comercio, ¿con quién van a hacer comercio? ¿Con aquellos que tengan una moneda más alta, el euro, o con una moneda más baja, que es el dólar? Pues obviamente ustedes comprarían basados en dólar. Cuando la Unión Europea se dio cuenta de la situación, dijo, caramba, creo que cometimos un error, no era por ahí. Y vean lo que le está sucediendo a la moneda europea. En algún momento le puede llegar a suceder a China. China va a crear una moneda, en algún momento haciendo competencia al dólar. Estados Unidos, muy cauteloso, va a dejar que la moneda se vaya por arriba y vuelve otra vez a lo mismo. Es una guerra comercial. ¿A quién le vamos a comprar al final del día? Pues al que tenga una moneda con mayor paridad cambiaria. Es una guerra de monedas, así que cuando hablemos de monedas, cuando hablemos de divisas, cuando hablemos de criptomonedas, debemos de tener presente qué es lo que realmente le está dando valor a esa moneda, qué es lo que le da respaldo a esa moneda, porque de lo contrario simplemente no va a tener valor y todas aquellas personas que dieron dinero real por comprar una criptomoneda, pues a la vuelta de la esquina no van a recibir absolutamente un centavo. La criptomoneda está en rebeldía con el sistema de pagos, pero para poder adquirir una criptomoneda, yo tengo que sacar dinero real de mi bolsa, comprar una criptomoneda, meterla en un monedero virtual y al rato nadie va a querer responder por ella. Entonces, cuidado con todos los sistemas de monedas que vayan surgiendo. La especulación es lo que las está haciendo verse bonitas, verse brillantes, pero hay que ser muy cautelosos. Cuidado con las inversiones en monedas nuevas, deben de estar formando parte de todo un sistema económico en donde todo el mundo esté de acuerdo en poderlas aceptar y poder hacer negocios con ellas. De acuerdo, profesor. Gracias. Juan Carlos nos pregunta, ¿dónde podemos obtener mayor información sobre este tema? Bueno, hay mucha bibliografía, hay muchos autores de economía moderna que están buscando pues soluciones creativas para los nuevos sistemas económicos en el mundo. Podrías entrar a una biblioteca digital, simplemente busca el tema de crisis financieras, vas a encontrar algo muy parecido a lo que yo te mostré, en donde te van a dar el proceso evolutivo de cada una de ellas. Aquí lo importante sería que pudieras buscar información que te llevara a determinar qué es lo que viene. La historia nos dice mucho, nos ayuda a entender qué fue lo que pasó, pero yo creo que ahorita lo más importante debería de ser hacia dónde nos vamos a dirigir. Hay mucha literatura, hay mucha bibliografía respecto a este tipo de temas. Obviamente, dependiendo de los autores, pues cada uno te va a dar su punto de vista. Hay algunos que incluso ni siquiera contemplan una crisis como tal, sino como un reajuste. Entonces, ahorita estamos pues buscando los nuevos patrones, los nuevos paradigmas que se ajusten a las realidades actuales. Pero hay mucha información que puedes obtener y bueno, pues la actualización constante en algún curso de capacitación, algún curso de ingeniería financiera, de reingeniería financiera. La ingeniería y la reingeniería financiera, ahí lo que vas a encontrar son los métodos o la metodología
de instrumentos financieros complejos, pero muy innovadores, que están ayudando ahorita a las organizaciones a la cobertura de riesgos específicamente. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Sol Barrios y nos pide que si puede comentar su opinión de invertir en la bolsa de valores. Mira, la inversión en bolsa de valores es muy buena. Hay muchas personas que le rehuyen, no le entendemos. Yo sí les voy a decir una cosa, para poder entender el mercado de valores, para poder entender una inversión en bolsa de valores, primero nos tenemos que informar, deberíamos de tomar un curso para poder entender cómo funciona una bolsa de valores, cuál es su papel en un mercado financiero. Yo te podría decir, mira, acércate a una casa de bolsa, acércate a un asesor, llévale tu dinero y deja que el asesor haga y deshaga con tu dinero. Las bolsas de valores son muy buenas, incluso, déjame decirte otra cosa, ahorita que las bolsas en el mundo cayeron, hay muchas personas que con muy buen ojo están como en el supermercado, ahorita están comprando acciones de empresas realmente baratas. Así es como Slim se hizo de muchas empresas, compró en épocas de crisis cuando las acciones estaban muy bajas. Dejó que la crisis pasara, dejó que las empresas crecieran y ahorita esas acciones que compró realmente baratísimas las está cotizando en precios muy altos. Y esa es la mejor forma de invertir en bolsa, pensando al futuro, porque hay dos formas de entrarle a la bolsa, si vas a ser un especulador o si vas a ser un verdadero inversionista real patrimonial hacia adelante. Yo te aconsejo que te prepares, que te pregnes de información, algún curso en donde se te enseñe qué es el mercado financiero, cuáles son los sistemas financieros, cuáles son los diferentes mercados que existen, porque en el mercado financiero puedes invertir en acciones, puedes invertir en bonos, puedes invertir en divisas, puedes invertir en derivados, puedes invertir en muchas cosas. Entonces, para poder entrar hay que saber. Y una vez que ya tengas los conocimientos básicos, entonces ahora sí le entramos, pero ya con la noción de lo que vamos a comprar. Hay muchas personas que se meten a bolsa sin tener la más mínima idea de lo que es o cómo funciona, y desafortunadamente cuando vienen casos como los de hoy, si no estás prevenido, si no hiciste una buena inversión, puedes llegar a perder hasta la camiseta. Entonces mi consejo es información, aprender sobre todo esto de las finanzas bursátiles, y entonces ahora sí entrarle a la bolsa de valores sin miedo. Al final de cuentas, tener ahorrado es muy bueno, pero tener ahorrado o invertirlo es muy diferente. Hay que saber invertir y para eso hay que profesionalizarse en el mundo de las finanzas bursátiles. Ese es mi consejo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Jesús, ¿existen modelos test de estrés para empresas que prevean estos tipos de eventos no previstos como cisnes negros? Sí, y qué bueno que mencionas el famoso cisne. El cisne negro se utiliza en los mercados financieros cuando están esperando una crisis. Yo les comenté hace rato un cisne verde, y ahora es cisne verde porque ahora está enfocado a lo que es el cambio climático. Ese es el cisne que viene, acuérdense de mis palabras. Y sí, efectivamente, la ingeniería financiera ha utilizado o está desarrollando instrumentos de medición que te pueden ayudar a simular para poder anticiparte ante un evento de esta naturaleza. Obviamente todo el mundo financiero no nada más está enfocado a un flujo efectivo, ¿no? Está más allá de poder encontrar soluciones creativas, el desarrollo, la utilización de modelos, la utilización de simuladores que nos van a ayudar a anticiparnos a estos efectos. Ya tenemos mucha información histórica, podemos hacer un análisis y podemos ver qué es lo que puede llegar a pasar. Ya hay mucha información que puede ser manipulada, por eso la manipulación de bases de datos enormes es fundamental, la inteligencia artificial y todos estos conceptos que ahora también tienen que ver con la parte financiera. Y sí, efectivamente, ya hoy en día existen modelos. Yo te podría enseñar algunos muy interesantes, muy valiosos en alguna materia en donde podamos ver qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Con gusto te espero en un curso de ingeniería o de riesgos, y ahí vamos a ver este tipo de simuladores para ayudarte. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Carlos Salgado y nos pregunta, ¿qué tipo de crisis vendrán en un futuro para México con las decisiones que está tomando nuestro gobierno? Mira, es un
tema bien triste porque bien o mal ya llevábamos un terreno recorrido, más o menos íbamos, por así decirlo, por buen camino, pero sí, las malas decisiones nos van a llevar a situaciones muy críticas, muy deprimentes. Y te voy a explicar por qué. En México, la base de la economía son las pequeñas y medianas empresas. Y si observan, ahorita es a la que más se le está pegando. Sí hay un club elitista de grandes organizaciones y de grandes empresas, pero quien realmente sostiene la economía en México son las pymes. Con estos 2, 3 o no sé cuántos meses de parálisis en este sector, pues la economía en México va a resentirlo, o sea, no hay vuelta de hoja y no necesitamos ser grandes especialistas para poder determinar que el efecto va a ser sumamente negativo y peligroso. Negativo y peligroso porque muchas empresas van a cerrar, si no es que ya cerraron, el desempleo, todo el conflicto social, imagínate todo lo que conlleva toda esta problemática. Entonces, la próxima crisis va a ser una crisis de salud, obviamente va a ser una crisis laboral, obviamente no va a haber inversión o la poca inversión va a estar a cuentagotas, los inversionistas no van a ver atractivo a nuestro país y entonces nos vamos a hundir más y más en ese hoyo oscuro del que yo les hablaba al principio de una crisis, ¿no? Desafortunadamente es un panorama muy desalentador, pero pues es una triste realidad y repito, no es necesario ser un erudito para poderlo visualizar. México tiene problemas estructurales a todos los niveles. Por eso es importante que se preparen, que estudien, porque ustedes van a ser los profesionistas que van a ayudar a todas estas empresas a salir adelante. Necesitamos gente realmente preparada, que tenga los conocimientos, que tenga la fuerza, la inteligencia suficiente para poder ayudar a todas estas empresas a salir adelante, crear modelos innovadores, ayudar a que las empresas pues no se limiten a consumo básico. Repito, el futuro es la tecnología, el desarrollo tecnológico, la innovación. Díganme cuántas empresas mexicanas fabrican celulares, marca mexicana, o computadoras, o automóviles. Una cosa es armarlos aquí y otra cosa es crearlos y desarrollar la tecnología. En México no tiene eso. Si México no se pone las pilas para el desarrollo e innovación tecnológica, van a pasar muchos años para poder encontrar una recuperación. Y lo más triste del asunto es que la próxima crisis nos va a alcanzar y si apenas vamos a salir de esta, pues ya vamos a estar en la otra y bueno, es un ciclo vicioso de nunca acabar. Por eso yo les comentaba que desde que yo tengo uso de razón, pues hemos estado siempre en crisis, toda la vida. Profesor, nos pregunta Susana, ¿para cuándo esperamos la siguiente crisis? ¿10 años aproximadamente? 10 años, si bien nos va y tenemos otros 2 años de gracia, pero seguramente cada vez la brecha va a ser más corta, hay que anticiparnos, yo creo que entre un periodo de 5, 8 a 10 años es la siguiente y va a ser todavía con peores eh, problemas, o sea, realmente no sabemos otro virus, no sabemos si un conflicto bélico, un conflicto internacional que nos arrastre, eh, yo creo que, acuérdense de mis palabras, al rato nos vamos a estar matando por el agua, al rato nos vamos a estar matando por el uranio, y aguas porque México por ahí tiene ciertos yacimientos de uranio, entonces el mundo está echándonos el ojo porque pues, saben ustedes que el uranio para la industria militar es fundamental, entonces bueno, debemos de estar preparados. 8 años, más o menos, De esperemos acuerdo, que no profesor. sean. La siguiente pregunta nos dice, ¿la medición del riesgo en la economía es similar a la anécdota de la rana en el agua hirviendo? Mira, la anécdota de la rana es curiosa porque ¿qué hace la rana? Empieza a sentirlo caliente y busca la forma de salir y brinca y cada vez brincará más y si tiene suerte saldrá de lo caliente. Qué triste que nosotros ahorita tengamos que estar como las ranas tratando de brincar para sacar adelante los negocios cuando pudimos estar desde un principio fuera del agua caliente. Esa es la invitación y la reflexión que les hago. Si ahorita estamos con serios, más a rato vamos a tener más. Y si no nos anticipamos a ello, vamos a estar brincando como la pobre rana. Entonces,
medir los riesgos, el medir el riesgo, repito, piénsenlo como una oportunidad. Desafortunadamente el paradigma de riesgo es de que es la parte de pérdida. Cuidado, cuidado, te vas a atravesar, te van a atropellar, cuidado, peligro. Siempre es alerta, sí. La administración de riesgos nos ayuda a alertar sobre posibles pérdidas, pero si nosotros manipulamos la información en el sentido de que sabemos las consecuencias, pero si nos anticipamos a ellas, si prevenimos, si planeamos, podríamos convertir esa posibilidad de pérdida en un exitoso negocio. Si yo voy a Las Vegas y alguien me dice no juegues porque es muy riesgoso, entonces no juego, entonces nunca sabré si voy a ganar. Pero si yo sé jugar, si yo entiendo el proceso, si yo me anticipo, voy a llegar con seguridad a jugar y ¿por qué no? Esa probabilidad, esa alta probabilidad de perder la puedo convertir en una alta probabilidad de ganar. Y eso es lo que buscan los nuevos paradigmas de la administración de riesgos, convertirlos en oportunidades. Y esa es la gran ventaja. No nada más es decir, mira, cuidado, aquí te vas a quemar como la rana. No, en vez de que te quemes como la rana, podrías estar brincando fuera de la olla. Y ese es un cambio de paradigma radical. Y para eso necesitamos entender cómo funcionan las cosas y cómo anticiparnos a todo esto. De Hay que acuerdo, cambiar el profesor. paradigma. Nos pregunta Jesús, ¿qué medidas de política monetaria fiscal recomendaría aplicar para salir de este panorama de crecimiento negativo en el caso de México? Mira, tristemente el panorama fiscal en México ha tenido muchos problemas desde hace mucho tiempo. La base tributaria en México es muy pobre, muy pequeña. Realmente la base tributaria actual, o sea, los que realmente pagan impuestos como tú, como yo y como los que todos somos responsables en el pago de impuestos, sostenemos una economía grandísima. Yo creo que si pudiéramos aumentar la base de contribución de una forma más equitativa, más justa, o sea, el que se haga más ancha esa base de contribución, podríamos tener un mejor panorama en cuanto a la distribución o redistribución de ingresos. El problema es de que aquí en México los que pagan impuestos están así ahorcados, ¿no? Y hay mucha informalidad en la economía y esa informalidad es producto de muchas cosas. Ahorita vas a ver que todo el mundo va a querer salir a la informalidad. ¿Por qué? Porque simplemente se quedó sin empleo, así de sencillo. Y entonces son personas que no le van a entrar a la parte de la fiscalización. Y no le van a entrar no porque no quieran, sino porque simplemente no tienen la oportunidad. La política monetaria en un país debe de estar basada en una base justa de contribución. Entre más amplia sea la base, más justa lo será. Y entonces, si todo mundo paga sus contribuciones, todo mundo está sosteniendo al país. Pero ¿qué pasa en México? Pareciera que los que pagan son los que somos los malos y nos ahorcan con las cuestiones tributarias y fiscales y las empresas pagan altos impuestos. Pero ¿cuántos somos los que estamos realmente sosteniendo esta base? Muy pocos. Debemos de otorgar oportunidades para que se creen nuevos empleos, para que se generen nuevas inversiones, para que todo el mundo le entre al juego, porque todo el mundo está en un barco que se llama México y todo el mundo le debería de entrar, pero pues tú bien lo sabes, hay muchas empresas que le apuestan al fraude, al no pagar, al buscar la manera de evadir por obligación, por el simple hecho de ser mexicanos y de estar viviendo en México, deberíamos de pagar un impuesto, ¿están de acuerdo? Pero todos parejos. ¿Cuál es el problema en México? Que la base es muy pequeña y somos muchos a los que estamos sosteniendo. Entonces, pues no hay manera de cómo salir del hoyo. Entonces, los pocos que contribuimos, pues cada vez tenemos una carga tributaria más fuerte que nos llega a agobiar y pues no, así no funciona. Deberíamos de tener una política fiscal que fuera pues, más ordenada, más justa, en donde todos le entráramos, todo el mundo aportando y todo el mundo recibiendo beneficios. Pero bueno, eso Gracias, profesor. aunado con toda la problemática de la crisis actual, se ve todavía muchísimo más complicada, ¿no? Correcto, profesor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿a los emprendedores que nos recomendarían para poder aprovechar las oportunidades que presentan la crisis y consejos para poder salir adelante? Mira, el ser emprendedor es algo muy benéfico, muy bueno, pero ahí te va otro dicho de la administración de riesgos, no pongas todos los huevos en la misma canasta y tienes que diversificar. Para poder ser empresario, para poder satisfacer una necesidad y que esto sea
un buen negocio, fíjate todo lo que conecté, pues debemos de tener en mente cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo, cómo los vamos a administrar, pero repito, no poner todos los huevos en la misma canasta. Ahorita hay muchas personas que no diversificaron y toda su inversión está en el negocio, cuando pudieron haber diversificado y haber volteado a otras oportunidades, y ahorita a lo mejor me está yendo mal en un lado, pero yo me estoy sosteniendo de otro, y la cosa es diversificar. Esa es una de las palabras claves en lo que es la administración de riesgos. Muchos empresarios invirtieron todo su capital al negocio y les empezó a ir bien. Yo conozco muchos empresarios que les empezó a ir bien, les empezó a ir bien, pero todo lo reinvertían o lo utilizaban en otras cosas, menos a la prevención, que esa es otra cosa, la provisión que debían de haber hecho. En Japón, cuando un empresario inicia, tarda, fíjate, en promedio 10 años en agarrar utilidades del negocio. ¿Por qué? Porque dicen los japoneses, primero, tengo que hacer crecer al negocio, le tengo que invertir, le tengo que enseñar, lo tengo que fortalecer, hacerlo crecer. Y ya cuando esté fuerte y sólido, entonces ya podría agarrar el negocio. ¿Qué pasa con los emprendedores en nuestro país? Tenemos buenas ventas en el primer mes, una vez que y ya nos sentimos millonarios y empezamos a agarrar y lo utilizamos para otras cosas y no, tenemos que reinvertirlo y explorar nuevos negocios y nuevas oportunidades de inversión, pero sobre todo empezar a pensar en la cobertura de riesgos a través de instrumentos derivados. A la gente le da miedo invertir en bolsa, le da miedo cuando escucha la palabra derivados porque simplemente no las conoce, pero en cuanto las conozca, te aseguro que vas a empezar a explorar otras alternativas y ya no te va a agarrar desprevenida una crisis como esta. Vas a tener la oportunidad de poder agarrar de aquí y de allá. Y si te pega en un lado, tienes otro de dónde agarrarte. Diversificación son palabras claves y conceptos claves de una buena gestión y administración de riesgos. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. En un escenario como el que se vive hoy en día, específicamente por el COVID-19, ¿consideraría que la mejor estrategia para un país es reducir el impacto de la crisis, destinando recursos directamente a la población, o bien crear estrategias de inversión nacional e internacional que en un menor plazo generan crecimiento económico, aunque la población vulnerable se ve afectada de forma inmediata? ¿Cómo sopesar en qué invertir o cómo hacerlo? Mira, la base económica sana de un país debe de estar basada en la inversión y en el ahorro. Son dos cosas que se nos complican mucho en este país. Mucha gente me ha cuestionado, ay Ángel, ¿por qué para ti decir fácil ahorrar? Es muy sencillo decir ahorra. No tenemos esa disciplina, uno, menos tenemos la disciplina de invertir. Si nosotros hacemos un análisis, la mayor parte de la población en nuestro país tiene créditos, está pensando en pedir prestado, está pensando en adquirir un auto, una casa a través de un crédito, está pensando en adquirir una tarjeta de crédito. Yo les pregunto, como, ¿para qué quieres una tarjeta de crédito? Primero deberías de empezar por ahorrar, disciplina financiera, ahorra, y una vez que tengas un buen capital ahorrado, aprende dónde puedes invertir tu dinero. Esa es la clave, el ahorro y la inversión. En México se deben de dar las condiciones necesarias para poder tener la oportunidad, uno, de ahorrar y dos, de invertir. Pero si tú te fijas, el mercado está inundado, perdón, de instrumentos de crédito. Todo el mundo quiere un crédito y a nadie se le enseña cómo utilizar un crédito. Vaya, nadie sabe cómo calcular una tasa de interés de un crédito. Y cuando suben las tasas de interés, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Una tasa de interés se debe de ver desde dos posturas, desde el que invierte como el que pidió prestado. Obviamente, si sube la tasa de interés para el inversionista va a ser genial, su dinero va a crecer, pero ¿qué pasa cuando esa tasa de interés, que es de referencia para un crédito, aumenta? Pues las personas no van a tener dinero para poder pagar esos créditos. Si nosotros logramos encontrar un equilibrio entre inversión y financiamiento en este país, podríamos hacer muchas cosas muy interesantes. No se trata de agarrar recursos para sacar a la población otorgando el dinero y soltando los créditos así porque sí. Al rato vamos a tener otra crisis de que la gente a la que ahorita se le está dando un crédito, pues simplemente no lo va a poder pagar. Entonces vamos a tener grandes déficits de dinero en el gobierno. Hay que generar las condiciones necesarias y suficientes para que la gente pueda ahorrar e invertir. Y no nada más la población, sino que toda la gente en el extranjero puede ver atractiva a nuestro país. Pero si nosotros no motivamos la sana inversión, no motivamos las condiciones, no le bajamos a la inseguridad,
pues ¿quién va a querer invertir en México, verdad que no? Debemos de dar pasos cortitos pero seguros. Inversión y ahorro son la clave, no hay más. Para poder salir de una crisis es el ahorro y la buena inversión. Si en México generamos estas dos condiciones, créeme que podríamos salir pues adelante sin problemas. El emprendedor debe aprender a ahorrar e invertir en su negocio e diversificar. No hay más, no hay una la secreta, no hay una clave mágica, pero pareciera que las autoridades, pareciera que las personas no entienden esta lógica. Las personas en serio me han cuestionado, oye Ángel, pero ¿cómo puedo ahorrar si no me alcanza? Oye, no te alcanza porque no eres disciplinado, porque no tienes un buen presupuesto familiar, porque compras en cosas que no son necesarias. Nosotros consumimos basados en deseos y no necesidades. Deseamos las cosas y las compramos, como sea, pero las compramos. Pero si nosotros nos ajustáramos el cinturón realmente, disciplina financiera, y adquirir solamente lo necesario, otra cosa, y podríamos ahorrar y tener un buen colchón para poder subsistir ante cualquier tipo de debate. Esa es la solución, ahorro e inversión. Si México da estas condiciones, podríamos, repito, hacer cosas muy interesantes. De acuerdo, profesor. Nuestra siguiente pregunta. Apegándome estrechamente al contenido de la plática de hoy, ¿en qué lugar del top colocaríamos a la crisis del 2020 versus toda la línea de tiempo que se expuso? Es decir, se lee o se escucha en diversos análisis financieros que esta crisis ha superado a X o Y o viceversa. Y le comentan, excelente presentación. Muchísimas gracias por tus comentarios. Pues mira, hasta el momento todavía no se tiene la cifra estimada exacta de los efectos que tiene esta crisis. Se dice que no tiene precedentes porque cada crisis viene con mayor fuerza. El problema es, como les comento, cada crisis supera la anterior. Esta podría ser hasta el momento la top, sin duda. Le, Nos está tocando vivir un momento histórico pues triste, pero también muy interesante. Si nosotros aprendemos a darle lectura a todo lo que está sucediendo hoy, repito, pues estar preparados a la supercrisis que viene. Y repito, no es la de mañana ni la del próximo, es las que vienen todavía van a estar más fuertes y le van a quitar el título de que esta es la peor de todas. Cada crisis que se ha gestado en el mundo, así como vimos en esta línea de tiempo, pues una superada a la otra. ¿Por qué? Porque la relación comercial, la aldea global, la interrelación de los negocios, pues está cada vez más conectada. Entonces tiene el famoso efecto dominó. Antes podríamos decir que era una crisis que sucedía en tal región del mundo y ahí se quedaba. Pero ahora no, ahora le pega a todo el mundo. Ya no podemos estar aislados del mundo y eso desafortunadamente nos está ocasionando de que las crisis tengan un mayor impacto a través del tiempo. Sí, esto podría ser porque repito, hasta el momento todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Todavía estamos en ese proceso. Hay algunos países que apenas se están reactivando, va a haber otros en donde van a tardar muchos meses en reactivarse y esto va a tener una repercusión que desafortunadamente no vamos a tener cifras exactas, pero que es fuerte y es la más dura que hemos vivido hasta entonces, lo es y yo la pondría en el top. Gracias, profesor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo repercutirá el valor del dólar? ¿Cómo hay que prepararse y cuál es la mejor inversión? Esta participante nos dice, no tengo cultura financiera ni fui preventivo. ¿Qué tengo que hacer o cómo parto para empezar? Miren, el dólar, al final de cuentas, es una divisa que es aceptada en la mayor parte del mundo. El peso mexicano está respaldado, pues no les puedo decir que por oro, porque creo que ya no tenemos oro. Petróleo, ya vieron que usted está por los suelos. Recursos naturales, pues quién sabe. Entonces, ese es el gran problema de nuestra moneda frente a otras divisas. Nuestra moneda, desafortunadamente, no tiene un respaldo sólido, porque ahora ni siquiera el Producto Interno Bruto la va a respaldar. ¿Qué quiere decir? Para que su dinero, para que el billete que traen en la bolsa tenga algún valor, debe de estar respaldado por algo en la economía. ¿Qué está respaldado? Pregúntense, su moneda que traen en la bolsa, ¿qué lo respalda? ¿Oro? ¿Petróleo? ¿Recursos naturales? ¿Producto Interno Bruto?
Eso provoca que se vea más débil frente a otras economías. Y si nosotros nos estamos comparando contra Estados Unidos, pues nuestra maquinaria industrial obviamente no se compara contra la industria norteamericana y por lo tanto el Producto Interno Bruto, pues ni de chiste se va a comparar. Y eso es lo que lo que está provocando que el tipo de cambio pues esté disparando. Uno de los objetivos de las instituciones financieras en el país es tratar de controlar el tipo de cambio, pero desafortunadamente no lo vamos a volver a ver por debajo de los 20 en muchos años. Eso es un hecho. Porque, repito, ¿qué respalda mi moneda? ¿Qué es lo que le está dando valor o qué la está haciendo competitiva contra otras monedas en el mundo? Seamos realistas, no lo hay. La economía en México está en su peor momento y su moneda, por lo tanto, está en situaciones lamentables. Volteen a ver a nuestro vecino Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Todo el problema político, todo el problema económico, díganme, ¿qué respalda su moneda? Nada, por eso su moneda no vale nada y sus índices inflacionarios pues se van a las nubes. Entonces, ahorita se está haciendo un esfuerzo para que no se dispare más el tipo de cambio. Ahí el problema es para todas aquellas empresas que contrataron deuda en dólares. Si sigue subiendo, imagínense, no va a haber dinero con qué pagar. De ahí la importancia de saber hacer coberturas financieras. Si esas empresas hubieran hecho un contrato de derivados para cubrirse ante una posible alza en el tipo de cambio, pues ahorita no estuvieran con tantos problemas. Pero bueno, es cuestión de anticipación, es cuestión de adquirir educación financiera a todos los niveles, porque las finanzas no son exclusivas para las grandes corporaciones, para los países, es para todos. Las finanzas empiezan por nosotros, por una disciplina financiera propia. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Bueno, pues entendamos este concepto y si yo soy disciplinada en mis finanzas, podría hacerlo en mi institución, en mi empresa. El empezar a adquirir educación financiera, pues es a través de la capacitación, a través de la inscripción a algún curso que sea de tu interés, métete a un diplomado, estudia una especialidad, una licenciatura, no importa cuál sea tu formación profesional. Yo actualmente en mis cursos de posgrado, en mis diplomados, llegan ingenieros, llegan médicos, llegan arquitectos, llegan filósofos, o sea, uno podría decir, bueno, ¿y qué hacen todas estas personas tratando de adquirir conocimientos financieros? Porque se dieron cuenta de que las finanzas son para todos, para mi bolsillo, para el bolsillo de todos. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros nos capacitemos en temas financieros, y esa es la gran invitación. Métanse un curso, métanse una especialidad, métanse un diplomado, pero adquieran esa educación financiera, den ese primer paso y va a ser tan fructífero para su bolsillo como para sus instituciones. Es necesario que terminemos con esta ignorancia financiera, es una realidad. La gente necesita adquirir conocimientos financieros independientemente a qué se dedique, pero es muy importante hoy en día saber finanzas. De acuerdo, profesor, gracias. Otra pregunta. ¿Qué tanto recomienda el sector asegurador para la prevención que menciona? El sector asegurador es muy importante porque es una forma de cobertura. El seguro lo debemos de entender como una inversión y no jamás como un gasto. Muchas personas consideran, es un gasto, está pagando mi póliza. Muchas veces terminamos pagando muchísimo más por la simple y sencilla razón de no creer en una cuestión de cobertura. Cubrir riesgos. Asegurar algo es cubrirse de riesgos ante una posibilidad. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar en el futuro. De verdad no lo sabemos. Todavía no existe la tecnología para podernos anticipar. Podemos visualizar más o menos el camino. Adquirir herramientas financieras con la intención de previsualizar es como, por ejemplo, imagínense que ahorita tenemos todos una venda en los ojos. No podemos ver hacia dónde vamos. Las finanzas nos ayudan a no quitarnos la venda, pero a ponernos algo transparente y ver más o menos por dónde va la situación. Si nosotros adquirimos esta educación, esta cultura financiera de prevención, muchos de nuestros problemas serían así de pequeñitos, de verdad. Porque ¿cuántos de ustedes tienen un seguro? Tienen un seguro de autos porque se los obliga, ¿eh? Si no, créanme que ni siquiera lo tuvieran. Acaba de pasar un terremoto y entonces todo el mundo a cubrirse riesgos. No, esa era antes. El seguro de vida, el seguro de gastos médicos, son inversiones. Por eso, repito, el cambio de paradigmas es muy importante. Debemos de replantear todos los conceptos que nosotros teníamos anteriormente y replantear el concepto asegurar. Es
prevención. Y en el futuro la palabra prevención es la que nos va a ayudar a salir adelante. Así que un seguro no es un gasto, es una inversión. A cambiar ese chip. ¿Y de qué es positivo? Claro que lo es. Y obviamente va a estar en función a nuestras posibilidades y obviamente va a estar en función a nuestro presupuesto. Pero créanme, ahorita hay muchas personas que se están arrepintiendo y se dan golpes en la pared por el simple hecho de no haber cubierto sus riesgos financieros. Cualquier tipo de riesgo. Acérquense a las compañías. Muchas gracias, profesor. Para ir cerrando nuestra sesión de preguntas y respuestas, nos dicen aquí, ¿qué opina del exceso de ahorro que tiene Japón que lo ha llevado a tener tasas de interés negativas? Es que mira, es a lo mismo que hemos estado platicando. Para todo debe de haber un equilibrio. Allá están con problemas contrarios a lo que nos está afectando aquí a nosotros, ¿no? El ahorrar por ahorrar no me va a servir absolutamente de nada. Tener el dinero debajo del colchón no me va a servir absolutamente de nada. Es muy diferente la palabra ahorro a la palabra inversión. El problema es de que Japón, tan disciplinado, le dio la vuelta al concepto, ¿no? Entonces ahora tiene muchos excedentes que no sabe a dónde meterlos. Pues Japón se podría convertir en el nuevo banco del mundo y si quiere hacer una buena inversión, pues que abra su propio banco, que le preste y no, a ver qué hace con esos excedentes. Pero el problema de Japón es lo contrario, nosotros, a ellos les tiene excedente, nosotros tenemos déficit. Todo debe de tener un equilibrio, un sano equilibrio. Aquí en México nos debemos de preocupar, tratar de revertir la balanza de tanta gente que tiene créditos. Ahorita la gente está esperando un crédito, toda la gente un crédito de lo que sea. Y para un crédito hay que pagar intereses y si las tasas suben nos matan con los intereses. Pero cambian el chip otra vez, cambio de paradigma. Pensemos del otro lado de la moneda, la inversión. Estudien, prepárense, conozcan las herramientas y los instrumentos de inversión que existen y su vida va a cambiar. Su vida va a dar un giro. ¿Por qué un crédito? Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿quién tiene tarjeta de crédito? Todo el mundo levanta la mano. Y como, ¿para qué quieres una tarjeta de crédito? Todo el mundo, pues sí, ¿verdad? Como, ¿para qué la quiero? Están pagando intereses a una institución financiera. O sea que hay gente del otro lado que está invirtiendo su dinero y está obteniendo un rendimiento. ¿Por qué nosotros tenemos que estar del otro lado? Cuando podríamos estar del lado correcto. Ahorro e inversión son la clave. No hay más. De acuerdo, profesor, muchísimas gracias. Estamos cerrando esta ronda de preguntas. Hemos recibido comentarios súper positivos y pues de su experiencia, de todo lo que nos ha compartido y nos damos cuenta como institución pues que estamos formando profesionales, como bien lo decía nuestro especialista. La EBC es la primera escuela de negocios en México y continuamos siendo la primera escuela de negocios porque estamos preocupados por prepararlos, por profesionalizarlos, por dar información de calidad con nuestros facilitadores que tienen gran experiencia, gran trayectoria y una calidad de asesoramiento increíble. Muchas gracias, profesor, por toda su ponencia, por todas las dudas que nos aclararon. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por estar presentes en la sesión de hoy. En su pantalla van a estar visualizando un slide donde les hablamos de su constancia. Si quieren una constancia, es necesario que por favor nos regalen sus datos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla para que podamos hacerles llegar su constancia. Aproximadamente tardamos una semana en brindarles la constancia. Ahora, dando continuidad a todo este tema formativo y a lo importante que nos hemos dado cuenta que es el continuarnos preparando porque las situaciones así lo ameritan y porque el futuro del país y el futuro de las organizaciones así lo requerirán, los invito a que consulten toda la oferta educativa de la EBC. Por ahí ya vi en nuestro grupo de WhatsApp que hay muchos interesados en nuestros programas financieros. Nuestro profesor Ángel Méndez es catedrático de varios de ellos y tiene amplia experiencia y trayectoria y de igual forma contamos con un claustro docente con trayectoria impresionante y pues 100% especializados en negocios, en finanzas, en economía, en temas fiscales, en temas contables, que serán de gran apoyo y de gran impulso para todas sus trayectorias. Entonces, por favor, escríbanos, contáctenos y con mucho gusto los apoyaremos.
En estos momentos también en el grupo de WhatsApp voy a compartir la encuesta de satisfacción donde les pido que nos compartan sus comentarios. Si les gustó, por favor, regálenos sus buenos comentarios y sus buenas notas en nuestra encuesta de satisfacción para que continuemos haciendo webinars, para que continuemos en contacto con toda nuestra comunidad. Sin más por el momento, no me queda más que agradecer a nuestro especialista y a cada uno de los participantes en la comunidad de hoy que se conectaron para escuchar este webinar. Les reitero, soliciten su constancia y por favor consulten nuestra oferta y déjenos sus comentarios en nuestra encuesta de satisfacción. Gracias, profesor Ángel. Gracias, comunidad. Deseo que tengan una excelente noche y excelente inicio de semana. Gracias a todos ustedes, un verdadero placer, un fuerte abrazo a distancia y me gustaría muchísimo verlos en alguno de los programas. Que pasen todos ustedes una muy buena noche. Estoy a sus órdenes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.